Hola a todos y todas, les doy la bienvenida en este nuevo espacio de lengua y literatura para los chicos de quinto año del CEF del San Francisco. Les abro este nuevo espacio porque muchos me estuvieron pidiendo de que a los nuevos temas los grabe, ¿sí? Para que a ustedes les quede mejor explicado, debido a que muchos, y esto lo entiendo, muchos no se pudieron conectar en nuestros espacios de lengua y literatura justo en horario. Recuerden que nosotros venimos trabajando por Hangouts o Discord para ver todos los contenidos hasta el momento de ahora, ¿sí? Esto lo entiendo debido a que muchos chicos tienen problemas con el internet, muchos no pueden utilizar la computadora, aún no se han unido al Classroom, no están al tanto de mi materia, así que de ahora en más decido hacerles a ustedes estos videos. Serán varios, sí, los vamos a hacer por partes debido a su extensión. Y prefiero dejar los videitos en las plataformas y utilizar en los horarios, como me habían contado ustedes, utilizar los horarios de Discord o Hangout en horarios de clase y aprovechar y debatir sobre estos videos. Bien, comenzamos. Lo que vamos trabajando en lengua y literatura es toda la primera parte del siglo XIX en Argentina, la literatura argentina. Con él hemos visto a Esteban Echeverría, un autor muy importante argentino, y El Matadero de su obra El Matadero, que era una alegoría de lo que sucedía en ese momento en Argentina. Hemos visto la lucha de unitarios y federales y qué opinaban estos autores dentro de esta época, en este trajín de qué somos, qué es la nacionalidad, qué es lo que nos representa. Comenzamos también viendo qué es la literatura para un filósofo un poquitito más contemporáneo, que era Roland Barthes, y luego hemos avanzado hacia lo que es la refalosa, la poesía gauchesca de la mano de Hilario Ascasubi, y con ellos hemos visto un poquito un punto de vista un poco más cruel y sangriento de algunas prácticas culturales, entre comillas. Recordemos que estas dos obras han sido escritas por autores bastante elitistas, con mayor poder adquisitivo, cultural también, que intentaba representar una parte de la sociedad un poco marginada en esa época, pero dando lugar así a la literatura costumbrista, ¿sí? Se representaba dentro de esta literatura el lenguaje que se hablaba en Argentina, sobre todo el criollo, nace con él el lunfardo, le da cierta voz a los gauchos, y luego vamos a ver el nacimiento del Martín Fierro en sí. Martín Fierro era un gaucho que sufre esta etapa de la marginalidad por su condición de ser gaucho, y gracias a que comete un delito, él se ve obligado, se obliga a sí mismo a despojarse de su familia, de su tierra, para divagar en ciertos ambientes y conseguir así renovar su honor, una especie de héroe gauchesco, ¿sí? Seguramente han visto la figura del héroe anteriormente con la profe Caro o con la profe Cinta Car. Lo que viene a representar el Martín Fierro en sí, o por qué se convierte en un símbolo de la literatura nacional, es por reflejar todas estas cuestiones, tanto de las costumbres argentinas, el mate, el gaucho, el baile, la poesía se convierte en algo nacional, la poesía gauchesca, en un género propiamente nacional, y todos los elementos que conllevan, que también así se reflejan en la refalosa, pero la refalosa, al tener un tinte un poco más político, que reflejaba esta lucha de los unitarios, los federales contra otros círculos de la sociedad, como los gauchos salvajes, como los indios, y nos contaba de una práctica muy cruel y macabra que era la refalosa, que era un método de tortura hacia un oponente, en este caso un gaucho, que vemos con el paso del tiempo la refalosa se convierte en una danza, ¿sí? Hemos hablado de todo esto, hemos leído las obras y las hemos analizado en clase. Bien, ahora vamos a pasar a introducir el tema nuevo. Como verán en las plataformas, yo les dejé
varios archivos, ¿sí? Un PowerPoint donde se explica todo lo que vimos hasta ahora y cómo se introduce lo que es el siglo XX en esta etapa en Argentina. Les he dejado 2 videitos del canal Encuentro que me pareció muy lindo, muy explicativo, obviamente de la mano del historiador de Felipe Piña, que para los que les guste la historia pueden verlos, tienen un contenido y una calidad de material audiovisual impecable, así que no creo que se aburran viéndolo. Entiendo que dura 40 minutos cada video, pero me gustaría que ustedes también sepan un poquitito más de historia sobre lo que estaba ocurriendo en nuestro país. Es muy importante saber que con ello no se pierde esto de lo gauchesco, ¿sí? Como hemos visto, salimos de la Refalosa y entramos a un nuevo siglo con nuevos escritores, con toda esta etapa de lo que es la renovación de las prácticas literarias. ¿Qué quiere decir esto? En este año, entre el siglo XIX y el siglo XX, estamos hablando, ¿no?, de 1890 a 1920, por ahí, lo que pasaba en Buenos Aires, digamos, el escenario en todo este siglo que voy a tomar yo elijo tomar como escenario Buenos Aires porque en esa época, bueno, Río de la Plata, al fin y al cabo los escritores, vuelvo a decir, en esa época pertenecían a un grupo elitista, traían todas sus ideas de Europa y se quedaban acá en esta provincia haciendo de las suyas y marcando tendencias literarias. Entonces, como escenario principal tenemos a Buenos Aires, que comienzan a introducir a una ciudad moderna. Recuerden que se viene lo que es la revolución industrial. Para los que no saben lo que es la revolución industrial, los invito a que busquen, googleen y entren a videos en YouTube de lo que era la revolución industrial, que en poquitas palabras, lo voy a resumir, traen a Argentina las nuevas tecnologías, ¿sí?, para el trabajo y la mano de obra, que reemplazaba la mano de obra en esa época por las máquinas, ¿sí? Esto provocó una revolución tremenda, tanto en la tecnología como en las sociedades, como en la cultura, como en la parte de la economía en Argentina, que le permitía crecer como país. Con todo esto hay unos grandes cambios, como dije, político, cultural, social, que impactó de una forma a la sociedad que ha comenzado a abrirse, ¿sí? Muchos políticos han decidido lo que es la educación. La educación comienza a abrirse a llegar a mucha más gente, porque deciden la educación pública y gratuita. Y con esto muchas personas comienzan a aprender a leer, a alfabetizarse. Entonces la literatura deja de ser de este grupo elitista, de este grupo de personas, de un grupo cerrado de personas que habían estudiado en Europa. Comienza realmente la literatura argentina a nacionalizarse y a llegar a otras clases sociales, como es el nacimiento de la clase media, la clase obrera. Debido a que se masifica todo este tema de la educación, de la gente que comienza a leer, se da lugar también a la creación de la prensa, ¿sí? Nacen lo que son las revistas de entretenimiento en esa época, aparte del diario, llamadas Caras y Caretas. En esa época, en el año más o menos 1898, de la mano de José Sixto Álvarez, llamado Frei Mocho. Y dentro de estas revistas aparecían los espacios de textos literarios. Hoy en día no vemos ninguna revista ni ningún espacio que se incluya los textos literarios, pero se imaginan, ¿no?, que en cada familia llegaba estas revistas de la mano de Caras y Caretas con autores súper importantes en la época. En este caso, Frei Mocho, que comienza a escribir también, era un periodista, aparte de ser Frei, asume el rol de espectador, ¿no?, de autor, de literario, que teoriza y filosofa acerca de lo observado, resuelve con eficacia la relación del lenguaje coloquial. Recuerden cómo en la Refalosa el lenguaje era más nacional, más coloquial, más del tema de lo rural, y decide introducir también dentro de estas nuevas obras,
¿sí? Hablamos de las caras y caretas, el lenguaje del habla porteña. Nace acá el gran lunfardo. Entonces, dentro del modernismo aparece el lunfardo. Otras de las tendencias que llegan a Buenos Aires en esa época, aparte del nacimiento del lunfardo, del nacimiento de la prensa, de este tipo de revistas literarias, surge nuevas tendencias que llegan de América, ¿sí? Seguramente esto lo vieron con la profe Caro. Llega la tendencia literaria de Rubén Darío. Rubén Darío es el padre del modernismo en la literatura, ya en 1893, y llega a sus formas de escribir tan sofisticadas y retoma este cultismo que había en la literatura, de escribir bien, de crear mundos idealizados, de volver a los cuentos clásicos, y llega acá a Argentina, sino su forma de escribir, de simbolismos. Acá aparece y rescatan de Rubén Darío los simbolismos, ¿sí? Jugar con el lenguaje. Jugar que detrás de lo que yo digo hay otro significado, ¿sí? Como la muerte, la pobreza o el exceso de riquezas, entre otras cosas, ¿sí? No era un cuento de amor, un cuento de resaltar un mundo bello, sino todo lo contrario. El modernismo nace de una de sus grandes ideas de jugar con el lenguaje de esta forma. Entonces introduce dentro del lenguaje poético los símbolos e imágenes, ¿sí? Para representar la realidad. Incluso Joaquín B. González, que fue un político de acá, y es por él que vemos muchas estatuas, nació en Chilecito, también escribió en la prensa argentina y habló sobre Rubén Darío. Habló de su forma de escribir y estuvo muy conforme con él. Y como dije, el nacimiento de la clase media. Y con él nuevos escritores. Escritores que se ponían en la piel de los humildes, se ponían en la piel de la clase obrera, porque ellos venían de padres de clase media baja y decidían resaltar esta porción de sociedad que estaba totalmente marginada y escribir realmente escenarios muy, muy crueles, para dejar así una crítica de la sociedad argentina, de esta sociedad marginada, que no tenía acceso a nada de la educación en esa época, funcionaba para ellos. Gente que realmente la estaba pasando muy mal en todo sentido. Con ellos nace lo que es la bohemia porteña, ganas de querer innovar culturalmente a través de la literatura, y se dividían también en dos bandos, digamos, estos elitistas y estos que eran de la clase media. Y vuelve toda la lucha de qué es lo nacional, si el Martín Fierro realmente representaba lo nacional o no. Muchos buscaban revalorizar lo que es la corona española, siendo que ya se habían despojado de todo lo que era España. Muchos quieren volver a eso como parte de que era lo más culto, lo más educado, de que era lo más importante salvar a nuestro lenguaje. Entonces nace así esta disputa si realmente nuestro lenguaje argentino debía estar compuesto por estos tintes españoles de conservar la lengua, que no se habla con el voceo, que no se habla... Es tal cual tenemos el discurso hoy en día de lo que es el lenguaje inclusivo. En esa época había mucha resistencia de tomar realmente como literatura un texto como es el texto gauchesco. Entonces había escritores que estaban a favor y escritores que estaban en contra. Muchos de ellos se llamaron escritores del centenario, como encargados de recopilar estos textos y convertirlos en nacionales.